Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a Dios una vez más que estamos aquí reunidos. Sabemos que hay un momento de crisis mundial, pero como dice la palabra de Dios, entrando en nuestro aposento para orar, confiando en Dios, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermano Bandy puede echarse para adelante, que no lo veo. Vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos dos citas bíblicas, pero podemos comenzar con una, Mateo 7:1. Tenemos muchas citas bíblicas. Vamos a comenzar con una, Mateo 7. Muy bien, vamos a estar leyendo la palabra. Y luego vamos a leer Juan 7:24. Esas dos citas bíblicas. Primero Mateo 7:1 y después Juan 7:24. Dios bendiga de manera especial a nuestra hermana Aura. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga también a cada uno de los que están en sintonía en las diferentes naciones. En verdad hay muchos que lo están esperando en vivo, pero para poderlo pasar en diferentes vías, estamos grabando. Más adelante lo vamos a subir a Facebook, lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a compartir con los hermanos. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a orar, el pastor nos puede dirigir en esta oración. Vamos a orar todos. Te damos gracias, Señor. Gloria a tu esta nombre, noche Dios. por esta oportunidad de poder compartir Gracias, el mensaje Señor. de tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos Señor, atesorar lo que recibimos de ella y que lo que podemos dar también Gloria a a aquellos que Dios. nos escuchan, ellos lo puedan recibir y atesorar Para tu gloria gloria de y para tu honra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pues tenemos en el día de hoy el tema: si bíblicamente el cristiano puede juzgar. Lo primero que quiero saber es quiénes están en contra de que el cristiano no puede juzgar. Quiero identificar los que creen que no se puede juzgar. Santos, ¿quién más? ¿Tu nombre? James. James. Mira a ver si este está anotado. ¿Y qué fue lo que me dio? Dice que tiene un derrame. Tienes a Santo y a James. Que no y James. Más nadie. Más nadie. Los demás están de acuerdo. Era lo contrario y ahora, gloria a Dios. Yo tengo la mía. ¿Están de acuerdo? ¿Quién más está que no se puede juzgar? Amén. La hermana Dominga. Bueno, yo digo que se puede. ¿Sí o no? Primero, ¿sí o no? No, sí o no primero. Se puede dependiendo. ¿Sí o no? Se puede dependiendo. Se puede, dice la niña. Los que creen que no podemos juzgar, ¿quiénes son? Más nadie.
No hay más nadie aquí. Nadie dice nada, ni sí ni no. Está solo. Bueno, ok. Entonces los que creen que sí, que van a participar. Ah, que no. El pastor, Wandy. ¿Quién me levantó la mano? Los que creen que sí se puede juzgar. Aparte de Wandy, el pastor. Como te- Edwin, ¿usted cuál es su posición? ¿Se puede o no juzgar? Bueno, se llama participa y participo. Mira, estamos aquí para aprender. Oh, really, ¿cómo va a ser? Lo que ustedes han escuchado por lo menos externo, lo que ustedes han escuchado, aunque no tengan alguna cita bíblica. No, yo tengo cita bíblica, pero ahí viene el... Sí, también tengo. ¿Quién está de acuerdo No. que sí se puede juzgar? Bueno, sí. Hermana Ingrid, dígame, los líderes no nos podemos dar ese lujo de no tener una posición, sí o no. Son unos temas, nos están viendo. Y no es que usted está mal, porque usted está en una posición, aquí vamos a aclarar. Aquí siempre hemos dicho que la posición que vamos a ver bíblicamente, entonces si es que sí o no. Ok. Yo considero. Sí o no. Ok, sí. Sí Y yo sí. o no. Sí. Que sí. Y yo sí también. Yo digo que sí y yo. Sí. ¿Quién es que? Aleida. No, pero no me anote yo. El hermano. Usted considera. Bien, no se preocupe porque aquí estamos, Ok. estamos no sé, pastor, aclarando vaya, ¿verdad? Porque usted dice que sí, algo que no. Muy bien. No es. En Facebook tengo algunas opiniones. Tengo unas opiniones porque yo lo anuncio el tema antes de venir aquí. Hay muchas personas que lo están esperando. Venga, Dios. Y aquí veo varias opiniones Santo Dios. que luego vamos a externar. Muy bien, entonces. ¿Quién más va a participar? El pastor Wandy, Iris, Dominga, James, Santo. ¿Quién más va a participar? Edwin va a participar. Que no sea juzgado. Sí. ¿En qué lado? ¿Qué posición? ¿Sí o no? Que sí, Edwin. Ah, pero no hay nadie que diga que no. Sí. Claro, nosotros, yo digo que no. Que la de papá no. ¿Llama a nadie? Muy bien, entonces vamos. Lo primero que vamos a establecer aquí, ¿qué usted opina por juzgar? A su opinión, ¿qué es juzgar? Eso es lo primero que vamos a determinar. Si trajo alguna definición que la buscó, la puede leer. Entonces, Juzgar. a su opinión, ¿qué significa juzgar? En mi opinión, Iris, juzgar es señalar. Señalar. Emitir un juicio sobre algo. señalar, ¿qué más? O emitir un juicio O emitir juicio sobre algo. Muy bien. Wandy, ¿qué usted cree por juzgar? Para usted, ¿qué es juzgar? Bueno, acá es algo similar a lo que dijo ahí, señalar o emitir un juicio sobre algo o afirmar que alguien cometió un delito. Muy bien. Sí, una de las definiciones que yo había encontrado era valorar, formar juicio u opinión sobre algo o algo. Correcto. Muy buena. ¿Alguien más? ¿Pastor quiere dar? Sí, juzgar es hacer una evaluación y llegar a una conclusión. Amén. Muy bien. Entonces, eso es lo que vemos en la definición, formarse un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Eso es juzgar. También vemos que juzgar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Juzgar. Muy bien. Entonces vemos la primera, vamos a comenzar entonces luego que ya hemos visto que juzgar es hacerse un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Vemos aquí
Y lo primero que vamos a hacer es, ¿por qué ustedes creen que se debe juzgar o que no se debe juzgar? Su primera opinión. Y lo voy a ir nombrando en el orden. ¿Por qué cree que se debe o no se debe juzgar? Su primera razón fundamental. El hermano Santo. Santo, ¿por qué usted cree que Bueno, no se debe juzgar? la palabra de Dios, para mí, la palabra de Dios dice, no juzgué para que no sea juzgado. O sea, yo entiendo que Mateo 7:1. Mateo 7:1. Para mí yo entiendo que no se debe juzgar. Porque a la misma vez que tú juzgas, será juzgado. Muy bien, entonces la posición del hermano. James, ¿por qué tú crees que no se debe juzgar? Can you translate me? Yeah. ¿Eh? Translate. ¿Qué quiere traducir? Oh, why you think? No, I understand English fine. It's just easier for me to talk English when I translate. Okay. So I was actually in the position of judging other people myself. Yo estoy ahora mismo en la posición de juzgar a algunas personas. No, I was. I was. Okay, estuve. Yeah. And I can tell you that when I was doing that, and I'm talking about when I say that I was judging other people, I was judging other people in church. Él está hablando de juzgando gente en la iglesia. And when I was doing that, something came over me, like a feeling of guilt. Cuando, And then I realized that I myself, I don't know that person's story. I don't know that person's life. I don't know their actions. I don't know what led them to those actions. Cuando yo hice eso de juzgar a algunas personas en la iglesia, sentí como un peso sobre mí que me hacía sentir que pues, yo no conozco la situación de esa persona, yo no sé por lo que están pasando esas personas, sin embargo, pues las estoy juzgando. And then I was forced to look at my own life and realize how much more messed up I am than those people. Y entonces eso me llevó a mirarme a mí mismo y darme cuenta cuántas cosas yo tenía en mi vida que tenía que arreglar. And so I think that when it comes to actually judging, like if you're judging, that's why I say that I'm half and half. Cuando tú dices de juzgar, pues es una cuestión que es un poco difícil porque pues mitad y mitad quiere decir puede a veces juzgar, pero también no debes de juzgar. Because to my understanding, Porque eso es desde su perspectiva, desde él. Okay, muy bien. That is your first reasons. Then we continue later. okay. Now we are just giving our most important reason. Estamos dando Yeah, I was finishing up. nuestra razón principal ahora. Una razón principal. Just one now, and then later we can give argument and to answer the others' arguments. Podemos más tarde entonces guardar los demás argumentos o razones para cuando escuchemos los demás poder responderle. Nuestra hermana Dominga, ¿por qué usted cree que no se debe juzgar? Bueno, el concepto que yo tengo, por lo cual yo digo que no se debe juzgar, porque nadie es perfecto, todo el mundo cometemos errores y mistakes, y entonces pues, porque el hermano cometa un mistake o haga un error, yo de una vez no tengo que ir con el dedo a acusarle, por eso yo no creo que uno debe juzgar. Y también, si yo busqué en la Biblia y en ninguna parte dice que el cristiano debe de juzgar. Como no está en la Biblia, yo sé que va a haber una oportunidad que nosotros vamos a venir con él a juzgar. Pero que dice que nosotros podemos juzgar. Bueno, yo no lo encontré. Muy bien. En mi diccionario no está. Muy bien. Entonces ahora vamos para lo que creen que sí. El pastor. ¿Por qué usted cree que sí? Una razón. Sí, algo que me llamó la atención fue que en el sistema de nosotros alguien preguntó que si en lo de la iglesia o fuera de la iglesia, juzgar es juzgar. Amén. Ahora, yo quiero que usted sepa que nosotros diariamente estamos juzgando. No quiero ir todavía a la Biblia, pero diariamente estamos evaluando y tomando decisiones. Amén, 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 amén. Usted va a participar, lo va a poner entonces. Ahora, sí, estamos en lista. Vamos a escuchar, voy a ir nombrando en el orden que están aquí. Hermano Wandy, ¿por qué usted cree que sí podemos juzgar como cristianos? Bueno,
algo breve. Primeramente tenemos que tener en cuenta que condenar y juzgar son dos cosas muy diferentes. Pero sí creo que el cristiano, conforme a unos versículos bíblicos, conforme a la Biblia, sí podemos juzgar. Y como el pastor lo acaba de decir, a diario lo hacemos. Claro está, si es con un justo juicio, claro está, si con lo que estamos jugando, nosotros no lo hacemos, porque eso es muy importante, porque si tú lo estás haciendo, tú no puedes jugar a nadie. Claro está, tú tienes que limpiar primero. Primero tú tienes que sacar la vida de tu voz primero, como dice el versículo 5, para que pueda ver al otro sacar. Te habla de Mateo 7:5. Mateo 7. Mateo 7:5 dice el hermano. Muy bien. Iris, porque usted, ¿qué es su razón fundamental para sustentar su posición de que sí podemos juzgar como cristianos? Como consideramos que el juzgar es emitir una opinión, la pregunta era si bíblicamente, cuando hablamos de bíblicamente, yo considero que estamos hablando en el área nuestra. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Porque nosotros a veces podemos señalar allá afuera, pero eso entendemos que no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Pero yo considero que nosotros sí podemos juzgar, pero tenemos que tener como base la palabra. Para nosotros emitir un juicio, ese juicio tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si está fuera de la palabra, ya nosotros estamos ejerciendo una opinión nuestra. Y como nosotros vamos a ver más adelante, eso fue una de las cosas que Cristo criticó a los fariseos. Ajá. Cuando usted habla de que lo de afuera no podemos juzgar, pero sí lo de Lo adentro. podemos señalar, porque lo podemos señalar. Por eso le dije que en el sentido de que tenemos todo juicio que nosotros ejecutemos, porque el juicio es aprender a discernir lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros tenemos que usar como juicio, como base, la palabra. Nosotros vamos afuera y si vamos a señalar, por ejemplo, del hombre, tenemos que tener una base bíblica. Vamos a señalar el pecado, pues tenemos que tener base bíblica. Cuando nosotros acostumbramos a juzgar, pues, por ejemplo, apariencia, y señalamos, les voy a traer el ejemplo. Nosotros podemos decir que aquellas personas se van a perder, pero nosotros no conocemos el corazón de nadie. Y ese juicio específicamente le corresponde a quién? A Dios, no a nosotros. Ok. Y el hermano Edwin, ¿cuál es su posición para decir que sí podemos juzgar? Bueno, mi posición es importante. ¿Por qué? Su razón, que Mi diga. razón es porque, como digo, es admitir, y nosotros tenemos que tener cuando admitir de que hay errores cometiéndose o pecados y cuando no. Y eso lo vamos a ver a través de la Biblia, que nos señala ciertas cosas que hicieron y aún los líderes señalaron porque tenía que haber corrección. Y para admitir hay que traer a la persona a corrección. Muy bien. La hermana Aura, por último. Sí, yo digo que sí, por lo mismo, porque si no podemos juzgar lo que, si vemos algo injusto y nosotros tomar la posición de señalar a esa persona que hizo algo injusto que nosotros creemos, porque nosotros no consideramos que somos más mejores o no, y que la persona no debería de hacerlo así. Pero si estamos conscientes que esa persona hizo algo que no está bien dentro de la congregación, no, eso no sería que lo juzgué. Eso es que no me puedo hacer de la vista gorda y decir fulano está o fulana está en esto y en esto. Y puedo, pues, exacto, decir. Y aquí dice, ¿puedo leer un versículo? Sí, pero lo que quiero es, antes de... Usted puede leer el versículo, pero quiero que me diga su razón por la cual sí debemos juzgar. Porque usted no dio una opinión, pero dijo que eso no es juzgar. Entonces yo lo que quiero ahora solamente es
su opinión por la cual usted cree que sí se puede juzgar. No, en la Biblia hay muchas partes. Okay. Ahí en la Biblia dice, principalmente en ese versículo que yo tengo aquí para leer. Léalo. ¿Dónde? Dice aquí en 2 de Crónicas 19:6. Segundo de Crónicas 19:6. Segundo de Crónicas 19:6. Es correcto. 19:6. Sí, es un texto que habla de juzgar. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, no en lugar de Jehová, el cual está con nosotros cuando juzgáis. O sea que cuando nosotros lo hacemos tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, porque sabe que Dios es como si fuera en base de que Dios está mirando, de que tenemos que tener la conciencia de que somos hijos de Dios y que a quien vamos a juzgar es también hijo de Dios y que Dios es celoso de lo suyo, que no podemos levantarle una calumnia ni decir para quedar bien, sí, es así, yo lo vi, él lo hizo. Si tú no estás seguro de que lo hizo, tú no puedes juzgar y decir que esa persona hizo tal o cual cosa. Porque ahí lo dice, tiene que estar, es como si fuera Dios. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a la segunda ronda, lo cual yo voy a hacer algunas preguntas conforme a lo que ustedes han dicho, para que los demás opinen y den su opinión respondiendo. Sí, dígame, pastor. Que digamos que tú diste una oportunidad de los hermanos que dicen que no deben juzgar, una, que la segunda entonces sea de uno sí, que cree. Sí. Y ahí. Así es. Ok, perfecto. Sí, así. El hermano Santo nos dice que no se puede juzgar, ya que en Mateo 7:1 dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Entonces, de los que dicen que sí, vamos a ver el pastor entonces, ¿cómo usted le responde? Para ir en orden, ¿cómo usted le responde a Santo que toma la cita bíblica de Mateo 7:1 que dice no juzguéis para que no sea juzgado? ¿Cómo le respondería? Yo voy a usar de ese mismo capítulo el verso 5, pero después me van a permitir leerle en 1 de Corintios capítulo 6. Muy bien. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice el verso 5. Del que juzga en este tipo de situación. Dice, hipócrita. O sea, ¿qué le está diciendo? Eres un actor. Porque mira por qué. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que implica cuando el Señor hace esta aceleración es de los que juzgaban, pero era un juicio que no era justo. Porque ellos juzgaban en otros cosas pequeñas, pero ellos hacían cosas más grandes. Entonces, yo no voy a entrar en detalle porque quiero solamente leerle en Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios. Capítulo 6. Sí, versículo 2. No, Ok. Primera de Corintios 6. lo que quiero buscar es el Mire, el 5. el 5. Porque es que no podemos entrar en lujo de detalles, pero todos esos primeros 4 versos, el apóstol está hablando con la iglesia. ¿Y sabe cuál era el problema? Que los hermanos tenían problemas entre ellos y el pleito lo llevaban ante las autoridades seculares. Y mire lo que dice en el verso 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio,
ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, que de acuerdo, no, vuelvo y digo, por falta de tiempo no podemos entrar en extensión de todos esos textos, pero ese verso 5 lo que está diciendo es que el apóstol aconseja por qué los hermanos tienen que ir ante las autoridades seculares a llevar pleitos entre ellos, cuando ustedes como santos pueden juzgar y armonizar la situación. Muy bien. O sea, pocas palabras, arreglar la situación. Ajá. Muy bien, vamos a ver algo entonces. El pastor nos responde a lo que dice Santo de no juzguéis para que no seáis juzgados, con el versículo 5 que dice: hipócrita, primero saca la viga de tu ojo para que después puedas sacar la paja en el ojo de tu hermano. También cita la Primera de Corintios capítulo 6:5 para decir que Pablo está hablando ahí que ellos deberían, como los más maduros, juzgar las situaciones de los que estaban en pleitos. Dominga, ¿cómo te le respondería entonces al pastor lo que él acaba de decir? Bueno, yo la opinión que yo tengo es esa, que no se debe juzgar. ¿Y cómo te le responde al pastor que dice, cómo te responde Primera de Corintios, vamos a leerlo, puede buscarlo, Primera de Corintios 6. capítulo 6. Versículo 5. Versículo 5. Amén. Es mayor. Puede leerlo. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es decir, Pablo está diciendo, no hay alguien que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, ¿cómo usted le responde eso al pastor? El pastor dice, conforme a esa cita bíblica podemos juzgar, porque Pablo le está diciendo a los corintios que en vez de ir a las autoridades seculares, si ellos no pueden juzgar entre ellos mismos la situación que está Se pasando. puede sacar un juez de ahí y que juzgue. Eso es prácticamente lo que Un dice. ejemplo en esta sala, nosotros podemos escoger un juez para que juzgue a todos los que estamos aquí. Muy bien, entonces la hermana pregunta que si podemos escoger un juez. ¿Qué usted le responde, Wandy? Entonces la hermana dice que siendo así, entonces que si podemos escoger un juez para que juzgue entre nosotros. ¿Cómo usted le responde a la hermana Dominga? Bueno, es que el pastor aclaró bien ese versículo, Sí, hay claro. algo así semejante, porque en sí es la clave, porque los que están en contra se basan en los dos primeros versículos, pero no leen el contexto completo del capítulo, a donde se determina el versículo 5. Algo que la verdad, como dije hace un momento, el cristiano tiene la potestad, claro está, si está bien delante de la presencia de Dios, de juzgar. Pero ya hay tipo de situación a donde le corresponde a Dios ya juzgar. Yo creo que verdaderamente si ¿Podemos coger un juez entonces entre nosotros? Esa es la pregunta de la Eso es lo hermana. que yo digo, si ¿Cómo podemos coger un un juez? ejemplo, nosotros aquí podemos nombrar a Aquí. usted para que nos juzguen Aquí, o claro. para que lo pueden escoger a usted para que bueno, nos es juzguen. como yo le digo, si yo tengo la potestad de juzgarle a usted, yo estoy bien delante de la presencia de Dios, yo estoy haciendo lo que usted está cometiendo, yo tengo la potestad entonces de decirle, mire hermano, Oh, en base a que usted tiene que cambiar esto porque usted está haciendo esto mal. Claro, una amonestación. Pero yo no le diría eso un juicio. Yo le diría, usted me está amonestando y me está diciendo, hermana Dominga, eso que usted está Claro, haciendo. está aquí en el No versículo podemos, dice. no podemos confundir una cosa con la otra. Usted me está amonestando porque usted vio que yo estoy haciendo algo mal, que delante de los ojos de Dios no es bueno. Pero eso no es que usted me está juzgando, usted me está diciendo una verdad. Usted hizo eso, hermana Dominga, no lo vuelva a hacer porque eso está mal. Es una corrección, no un juicio. Muy bien, muy Eso bien. es cuando usted, un ejemplo, yo estoy haciendo algo malo y usted en vez de venir donde mí, usted me juzga como hermano y le dice, mira, hermana Dominga, eso es un juicio, ahí usted está juzgando también. Pero si usted me enfrenta a mí, yo le voy a decir sí o no, porque yo también tengo derecho a defenderme, porque cuando tú vas a un juicio, el juez te dice una cosa, pero también tú tienes un abogado que está sentado ahí al lado tuyo, o que no tenga el abogado. Ponte que yo no tengo dinero para pagar el abogado, pero yo tengo derecho a defenderme y decirle, no, hermano Juan,
Wandy, a lo mejor usted lo vio así, pero fue así, 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 y puede ser que usted se convenza que yo tenía la razón. No, claro. Muy bien. Vamos a seguir en el orden. Vamos a ir tomando una oportunidad y yo le voy a ir dando la oportunidad de los que van a participar. Surge un nuevo elemento. Entonces tenemos dos cuestionantes, dos preguntas. ¿Podemos nombrar nosotros un juez entre nosotros? Y cómo respondemos a Dominga que amonestar no es lo mismo que juzgar. Que Pablo lo que está hablando ahí es de amonestar, no juzgar. Nuestra hermana Iris. Yo voy dando las oportunidades en el orden que están aquí. Todos van a tener oportunidades de opinar. Ok, el texto que leyó nuestro pastor dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni a uno. Cuando nosotros vamos a emitir una opinión, un señalamiento, el cristiano tiene que tener sabiduría de parte de Dios. Tiene que hacer un juicio sabio. Por eso vuelvo y le digo, tiene que estar centrado en lo que es la palabra de Dios. Porque la hermana dice que lo que el hermano Wandy le presenta, eso es corrección, pero eso depende de la interpretación que la persona le dé. Usted puede corregir a una persona y la persona puede pensar o sentir que usted está emitiendo un juicio. Cuando Pablo se encontró con la situación, no recuerdo el texto bíblico, él le dijo a los hermanos, creo que fue en Corinto mismo, le dijo a ese hermano reprenderle. Creo que fue en la situación del hermano que tenía la mujer de papá. Sí. Él le dijo reprenderle. Si nosotros conocemos la situación, porque mire, Zacarías, el capítulo 8 del libro de Zacarías, cuando Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, el verso 16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Cuál es la cita bíblica? Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. Muy bien, hermano. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, vuelva a leer Zacarías 8:6. 8:16. O 8:16. Zacarías 8:16. ¿Qué dice? Hablar verdad, cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Muy bien. Antes de continuar con alguien más, yo quiero que James o Santo o Dominga son los que están a favor o en contra de juzgar. Dice en Zacarías, ¿cómo podemos responder, Zacarías? Yo voy con... ¿Cómo podemos responder lo que dice la hermana Iri, según lo que dice Zacarías, que juzguemos? Sí, que podemos juzgar con la verdad. ¿Cómo podemos responder a esa cita bíblica, James? Did you understand? Yeah. What I was going to say is that I was half and half. That's what I was trying to get at before. Okay. Because I think it was, I think Edie said it, that there's like cases in which you judge, but it's like, when you judge, it's like, I don't see it as judging if you're telling somebody that they're in the wrong for doing something that is in fact wrong, so long as you're not in the same thing yourself. Even though it just looks like you're signaling, it's still in a way judgment. And I think that it was who wrote it? God, I want to say it was Paul. Okay, but how do you answer what Edie said according to Zacarías? Pero es lo que él dice que por eso es que él está mitad en mitad. Yeah. O sea, él se inclina a lo que él está diciendo. Él lo ve. There's certain situations in which you can and certain situations in which you can't. Okay. That's what I was trying to get at. Ok, muy bien. En algunas situaciones podemos juzgar y en otras no podemos juzgar. Entonces aquí vamos a determinar si podemos o no podemos para estar entonces claro, o si es, como dice James, que en alguna situación sí y en otra no. Claro, está ahí. Santo, ¿cómo usted le responde a Iris que dice
según Zacarías 8:16, juzgad según la verdad. Si la Biblia está diciendo que podemos juzgar según la verdad, según Zacarías 8:16, ¿cómo ustedes pueden responder eso? O la hermana Dominga, ¿quiere responder usted, Santo Dominga? ¿Cómo podemos responder a lo que Iris cita en Zacarías 8:16? Bueno, Juzgad según la verdad. de acuerdo a ese versículo, sí, después que sea con justo juicio. Ok. Muy bien, entonces... Porque no le vamos a contradecir a la palabra. Si la palabra dice en Zacarías 8:16 que podemos juzgar, pero yo digo que sí, pero con justo juicio. Sí, Pero okay. no con juicio injusto, sino justo. Muy bien. Dice claramente juzgar según la verdad. Según la verdad. Entonces, ¿cómo podemos responderle ahí, Santo? Bueno. ¿Qué se ponía? Bueno, claro. ¿Se puede o no se puede Se juzgar? puede y no se puede. Se puede sí cuando es verdad y cuando no es verdad. Eso me entiendo. Ok. Entonces ahora le vamos a dar la oportunidad a Edwin. Voy para allá, no se preocupen. Vayan acumulando. Pueden anotar y decir. Edwin, ¿cómo podemos entonces responder a Santo y a James, que dicen que en alguna situación se puede juzgar y que en otra no? ¿Cómo puede ser eso posible? Según Santo también nos dice que si es según la verdad sí, pero si es según la mentira no. ¿Cómo usted les respondería a ellos? Bueno, primeramente voy a leer el capítulo 5 de 1 Corintios, verso 2. Muy bien. Y vosotros estáis envanecidos, no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió la tal acción. Cuando Dominga dice que hay, y hermano Wandy, hay amonestación, y yo estoy consciente de eso, porque la amonestación es para corregir, para sacar del camino a una persona que vaya eso. Ahora, cuando esa persona, como está diciendo el versículo, que persiste, que continúa, la Biblia me dice, no me recuerdo usted, te dice que cuando se va a juzgar a una persona hay que haber dos testigos. Amén. Dos testigos. Por lo tanto, se puede juzgar. Y vemos que hay personas que insisten, aunque uno las moleste, como dijo el hermano Dominga, no reciban amonestación continuar, ejerciendo lo que ellos deben apartarse de. Y la apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que corregir lo que están haciendo antes de que venga la amonestación. Ahora, cuando nos vamos al libro de Juan, capítulo 8, vemos el caso de Jesús con la mujer adúltera. La trajeron ante frente de Jesús. ¿Y qué Jesús le dijo? El de vosotros, que no te libre de pecado. O sea, antes de tu juzgar, tú tienes que examinarte tú primero para después juzgar. Tú no puedes juzgar a una persona si tú estás cometiendo este pecado. Amén. Entonces ahí es donde viene que sí se puede juzgar, pero con juicio santo, con juicio a través de la palabra. Juicio justo. Juicio justo. Y después de todo esto no hubo ninguno, porque todo el mundo se fue. No hubo ninguno ahí que estaba bien. Sí, porque todos van Santo, ¿cómo usted le puede responder entonces a... Bueno, como yo siempre he dicho, sí se puede cuando es verdad y cuando no es mentira no se puede hacer. ¿Ven? Siempre y cuando sea la verdad. La palabra de Dios lo dice bien claro. Cuando es verdad se puede juzgar. Pero cuando no, creo yo que no. Ahora, vamos un momento, Wandy. Soraya. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo usted le respondería a los hermanos que dicen que amonestar no es lo mismo que juzgar, que nadie es perfecto, no debemos juzgar, no está en la Biblia, y que si es con la verdad sí, si es con la mentira no? ¿Cómo usted le responde? En Éxodo 18:13. Éxodo 18:13.
¿Qué dice? Aconteció que al día siguiente se sentó ante el pueblo Moisés a juzgar. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Muy bien, dígame. Moisés lo juzgó en ese pasaje. Y más adelante, el 18-16 dice: cuando el pueblo de Israel iba donde Moisés para consultar a Dios, cuando tienen asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y las leyes. O sea, que Moisés fue una persona que juzgó al pueblo. Muy bien. ¿Cómo le responde Dominga? Como dice aquí que Moisés se sentó a juzgar el pueblo. Lo único que yo veo que no me gustó un poquito ahí es donde dice que se sentó solo. Y dice que la misma palabra dice que debe de haber dos más testigos cuando usted va a hacer un juicio contra un hermano. Muy bien, muy bien. La hermana Aura, ¿cómo usted le responde que debería ser de 2 o 3 y no un solo? Oh, Moisés no actuaba por su cuenta. Moisés siempre que actuó dirigido por Dios. Y Dios fue que le dio a Moisés la autoridad de hacerlo, ¿verdad? Fue Dios que le estableció eso, de que él juzgara. Tanto que estaba en la voluntad de Dios. Amén. Y si leemos más para adelante, termino ya, hermano. Sí, si vemos más adelante, Moisés estaba solo al principio, pero luego le sugirieron, porque era demasiado para él solo, Eso le iba a decir que tomara a otra persona para que lo ayudara a juzgar. Se nombraron los jueces. Es decir, fue su suegro que le dijo, pero ¿cómo tú solo el día entero, uno por uno? Divídelo, y lo que sean casos mayores, entonces lo juzga tú. Pero busca hombres de confianza para que te ayuden, para que te ayuden a juzgar. Muy bien. Por último, nuestro hermano, sí, yo creo que no tengo más nadie en la lista, solamente Stephanie. Stephanie, dígame. No. Tú me levantaste. Yo te dije que ya se fue, ok. ¿Cómo tú entonces le respondes a Dominga, que dice que amonestar no es juzgar? O que, bueno, no sé si ya, ella había dicho que en la Biblia no dice que debemos de juzgar, pero ya yo creo que... Sí, porque yo no tenía eso. Ok, ya, sí, entonces... ¿Tiene alguna opinión para pasar entonces al pastor? ¿O más luego? El pastor. De los textos que hemos hablado, sin salirnos de ellos, nosotros vemos dos tipos de juicios. El primero, cuando lo vimos en Mateo, de el que juzga sin mirarse a sí mismo. Y eso es condenable. O sea, ¿por qué? Porque, bien sencillo, ¿cómo un padre que fuma le va a decir a un hijo, no fume? Un padre que es un adúltero, ¿cómo le va a decir a un hijo, sé fiel a la mujer que Dios te dio? Entonces, yo no tengo que enumerar todas las áreas. Es más, ustedes mismos se sienten mal cuando quieren señalar algo y dicen, no lo voy a hacer porque puede que alguien me saque de lo que yo tengo escondidito, ¿no? Entonces, ya usted sabe que ese juicio Dios no lo aprueba. Ahora, cuando nosotros vemos
lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús dice es, antes de que tú establezcas un juicio, examina. Entonces, corrige primero la falta tuya para que tú tengas el respeto del que tú vas a corregir. Que no tenga que señalarte y decir, tú me estás llamando la atención, pero tú deberías corregir eso. Entonces, en lo que vimos de 1 de Corintios, el apóstol tiene que llamar la atención porque había unos litigios de inmadurez. Miren, de los casos más difíciles de trabajar para nosotros los líderes es cuando, digamos, hay pleitos de familia, hermanos contra hermanos, consanguíneos. Digamos, una herencia. Si alguien piensa que se merecía más y que el otro se merecía menos, ¿cómo es posible que ellos saquen de ese caso de la familia, en vez de resolverlo en la familia, y lo colocan delante de un tribunal? ¿Ves? Entonces, ¿qué está diciendo? No, entonces es gente madura que puede sentarse y ver lo que es justo. Y en la iglesia del Señor, nosotros estamos juzgando todos los días. Lo que tenemos que hacer es juzgar con justo juicio. Y bien fácil nos prejuiciamos. La misma Biblia dice, entró alguien por la puerta, no vino vestido como nosotros nos vestimos, ni huele a lo que nosotros olemos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, siéntate atrás. Oh, no, pero llegó alguien que se acomoda a lo que nosotros creemos, con la corbata, la camisa bien arregladita, y le decimos, siéntate al frente. Ese es un juicio basado en apariencias. Y ese juicio es condenable. Porque nosotros tenemos que establecer, y quizás a los que nos están viendo, en esta situación que vive el mundo hoy, lo más importante es la gente, no lo que poseemos ni lo que tenemos. Y nosotros tenemos que trabajar para que la gente esté bien. Lo demás se arreglará. Y nosotros tenemos que establecer juicios. Muy bien. Muy bien, antes de continuar, tengo aquí algunas opiniones de los que nos están siguiendo. Hay algunos que están ahora mismo en vivo en Facebook. Me imagino que están esperando, pero lo vamos a transmitir. Dice, juzga solo nuestro Señor. Corregir, interceder con el Espíritu Santo como guía y en amor, como quisiera que te traten a ti. Como quisiera que te traten a ti. Bendiciones, nos dice. Esto es Carlos Humberto. Otra persona nos cita Mateo 7.1, donde ya leímos que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. Otro dice, sí, la Biblia dice, juzga con justo juicio. Y otra persona es la misma. Si una persona está actuando mal, por la palabra hay que corregirlo. Muy bien, entonces, vamos ahora a la última ronda. Esta es la última ronda, donde quiero que cada quien entonces, de acuerdo a lo que he escuchado, se emita una conclusión acerca de si debemos juzgar sí o no. Su posición final acerca del tema. Entonces, luego yo quiero dar una pincelada y mi opinión final. Quiero expresar al final. Santo, luego de que hemos escuchado todo lo que hemos escuchado, ¿cuál es su conclusión acerca del juzgar como cristiano? Bueno, como dicen todos, o sea, hay que juzgar cuando siempre sea la verdad. Y claro está, la palabra lo dice, ¿verdad? Esa es mi conclusión, o sea, siempre y cuando se corrija con la palabra y sea verdad, realmente se puede juzgar. Muy bien. James, what is your conclusion? Everyone's pretty much already said it. Acerca de lo que tú has escuchado. Yeah. Everyone's pretty much already said it, but pretty much so long as like if you're pointing out that somebody did something wrong or is doing something wrong, but you yourself are that guy, then you're not acting in integrity, and at that point you're just condemning and you're a hypocrite. But if you yourself obviously have God's wisdom, Okay. then you could you could correct somebody because Then your position is that we can do it if we are correct.
acting correct. If we're not, because if you're doing it because you're like signaling the person, like condemning them, then no, don't do it. If you're Tú no trying to lo haces help para them, condenar. Ok. Lo que pasa es que condenar y juzgar. Juzgar no es lo mismo. Pero para Y poder juzgar. condenar tienes que hacer juicio. yeah, that's the thing. Ya. But it depends on how you make the judgment. Ok, dependiendo entonces de cómo haga el juicio. Yeah. Esa es tu posición. Yeah. Final. Muy bien. Dominga, ¿cuál es su posición Mi final posición entonces? final es que se puede juzgar, pero con justo juicio. Con justo juicio. Tener mucho cuidado cuando usted juzga, porque tiene que también tomar en cuenta que cuando usted señala con un dedo a su hermano para juzgarlo, pero 4 vienen para acá, para donde mí. Amén. Muy bien. Su posición. Vamos a dejarlo. La hermana Stephanie, ¿tiene alguna opinión de lo que hemos escuchado? Sí, prácticamente el pastor lo dijo. La idea aquí es que el hombre en sí no podría juzgar porque en su naturaleza sí, o sea, ya de por sí es pecador. Porque por ejemplo, hasta el que menos dice que no miente y después está juzgando a otro desde el púlpito porque miente. Por eso es que los versículos que se han leído es que señalan y dicen, hasta el versículo que leyó el pastor hace énfasis en una pregunta, ni siquiera lo dice. Pregunta ¿por qué? Porque es que el hombre en sí miente y por eso es que está buscando, en la Biblia se busca un hombre que sea digno de Dios para juzgar, porque de por sí Dios puso el hombre para juzgar la tierra. No sé si me entienden. Amén. Pero entre el pecado, ¿y qué pasa? Que aún lo que Dios pone, ha sido Dios que lo ha puesto y están guiados por Dios y es Dios que a través de ellos juzga, no el hombre. Porque si nos ponemos a analizar en el mismo Romanos, la lectura que dice, no hay justo, ni siquiera uno. No dice, y Jesús también en Romanos 8:1 dijo de la mujer, el que esté libre de pecado tire la primera Mateo. piedra. Sí, en Romanos 3:9 dice, en el 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, y antes de eso habla como de lo que Dios espera del hombre, y es la idea. Dios hizo el hombre para juzgar, es cierto, para que juzgara y para que principalmente juzgara la tierra. Pero el hombre en sí, con el pecado, no es digno de juzgar, ese es el punto. El hombre no puede juzgar a otro porque el hombre en sí mismo falla por la misma falla que falla el otro. Entonces no podemos juzgar en tu posición final. No, en verdad juzgamos, y esa es la idea. Y hay juicios. Pero ¿debemos o no debemos? De deber, no creo. No cree, entonces, ok, no cree que debemos. Muy bien. Perdón, cuando tenga oportunidad, me da oportunidad para decir Ok, al final. Nuestra hermana Zoraida, su posición final. Bueno, mi opinión es que debemos primeramente de juzgarnos nosotros mismos antes de tomar un juicio en contra de otro hermano. Ok, esa es su conclusión final. Ese es Muy bien. Hermana Aura, ¿cuál es su conclusión final de acuerdo a lo que hemos escuchado? Sí, yo desde el principio he dicho que sí, que podemos juzgar, pero así, con la verdad. Como aquí el Samuel 7:51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Excelente, muy bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué usted opina de ese versículo? Eso mismo, que tenemos que estar conscientes, porque nosotros somos, toditos fallamos, Amén. y ninguno podemos decir, porque lo dijo Stephanie también, el que se encuentre libre de pecado que lance la primera piedra. Amén. Pero ahí, de acuerdo a la palabra, si tú lo haces con justo juicio, como dice ahí, pues lo puede hacer. No como hombre, sino con la mente de Dios. Amén. Sí, vamos a tener eso. Edwin, su conclusión. Mi conclusión es sí se debe juzgar. Se debe juzgar porque juzgar tiene que llevar como consecuencia corrección, no para destruir. Entonces, cuando hablamos de juzgar, recuerda que Moisés juzgaba porque se le estableció unos reglamentos en el Éxodo que el pueblo debía de seguir. Una vez el pueblo se desvía de esos mandamientos, los quebranta, hay que corregirlos. Y como dije anteriormente, a veces muchos no aceptan la corrección
y continúan. Entonces hay que venir a llevarlo a juicio con testigos para enfrentarlo, ya que la persona no quiere ser corregida, que está haciendo algo. Muy bien. La hermana Iris, su conclusión final acerca de el juzgar. Ok, contestando lo que decía la hermana Stephanie, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros señalamos, no condenamos. Porque cuando ellos llevaron a esta mujer, la llevaron para condenarla, no la llevaron para juicio, la llevaron para condenarla, para que Dios, Jesucristo diera la autorización para ellos entrar a la pedra, como decimos nosotros en Puerto Rico. Pero conociendo al Señor, porque Él conoce todos los corazones, cómo era aquella gente, por eso le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y como ninguno de ellos estaba libre, todo el mundo puede ser libre, como decimos nosotros. Mi opinión es que nosotros tenemos, cuando vamos a emitir un juicio, tenemos que tener en cuenta que no podemos ser hipócritas. Y que tenemos que estar, como dije en un principio, cuando vamos a emitir un juicio tenemos que estar basados en la palabra. Porque nosotros podemos señalar muchas cosas, nosotros no conocemos el corazón de nadie. Por ejemplo, usted me puede ver a mí tal vez un día que yo llegue al templo y de una manera dice, hermana, ahí parece que pasó un coraje porque mira la cara que tiene. Usted no conoce. Tal vez la cara que yo traigo es porque tal vez tengo dolor y no le quiero decir a nadie. Y tal vez lo expreso de esa manera. O sea, que tenemos que conocer. Para nosotros meter un juicio, tenemos que conocer realmente cuál es la situación. Lo demás sería pecado. Y tenemos que entender que cuando nosotros vamos a emitir un juicio, lo tenemos que hacer conforme a la palabra y es para corregir, para levantar. No nos toca condenar, porque esa nosotros Dios nos llamamos a ver, pero no a condenar. Nosotros no somos jueces que condena el juez. El juez que dicta sentencia. Cuando nosotros vamos a señalar una situación, no es emitiendo una sentencia, no es decirle a la hermana, por ejemplo, vamos a decirle a mi hermana, ahora se lo puedo decir. Decirle, pues mira, yo te veo a ti de esta manera, te vas a ir al infierno. Yo estoy emitiendo una sentencia y yo no soy juez. Yo le puedo decir a ella, si la conozco, le puedo decir, mira, está de esta manera, esto, ¿verdad? Está faltando al Señor, tienes que corregirlo. Pero es para que ella se levante. Amén. ¿Entiendes? Wandy, Amén. un momento. Añadiéndole algo a lo que dijo Ari, lo que dijo mi hermana Iri, ya para concluir, verdaderamente cristiano sí puede jugar carta con juicio, como lo hemos venido viendo, un tema ya que está claro. Y quiero añadirle algo que se encuentra en Gálatas 6, versículo 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, en pocas palabras, nosotros que estamos bien, que estamos viendo las faltas, que las conocemos, primeramente tiene que conocer y escudriñar lo que está pasando en esa persona, porque usted no puede ir a juzgarla sin saber nada. Es un injusto juicio. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Quiere decir, en pocas palabras, considéralo, porque tú también puedes caer en ese momento y a ti juzgue. No sea que tú también seas tentado. Es algo que verdaderamente el cristiano pasa por eso. Quizá hoy en día yo amonete al hermano fraguado, pero quizá mañana él sea quien me amonete a mí. Porque no estamos exentos a caer. Nosotros no somos perfectos. En un momento dado de nuestra vida podemos caer. Pero qué bueno que estamos nosotros para restaurarnos uno a los otros. Lo malo es condenar. Y eso Dios no nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a restaurar, a levantar el caído. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay mucha iglesia que por eso hoy en día muchos hermanos caen en ciertos pecados, en cierta situación y se van de la iglesia porque cierta persona no lo juzga con justo juicio, sino que lo condena y la persona y se va y se pierde. Y usted sabe que no, eso no fue el enemigo, eso fue el hermano, el enemigo a través de ese hermano, que no supo darle una buena orientación, una buena monetación. Eso hoy en día eso se ve en la iglesia y se está viendo. Amén. Hermano Santo. Pero respecto a lo que dice hermano Wandy, yo estoy con él en esta parte. Mira lo que dice en San Juan 7,
versículo 24. Dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Amén. O sea, que se puede, pero con justo juicio. Amén. O sea, con la verdad. Amén. Dígame. ¿Puedo leer un versículo? Sí, y después el pastor. Dice aquí en Zacarías 7:9 dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Su opinión? No, que secundando lo que estaba diciendo. Muy bien. Excelente. El pastor. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad de juzgar una situación, tratemos de ubicarnos en la posición del cual estamos evaluando, juzgando. Y solamente para ustedes. Segunda de Samuel capítulo 12, Natán se presentó delante de David, que Dios le dijo, ve y habla con el rey. Y le dijo, mira, por allá donde yo vivo, eso es parafraseando, un señor rico tiene vacas, ovejas, y hay un pobre que tiene una sola ovejita. Y al rico le llegó visita, y en vez de ofrecerle uno de sus animalitos, fue y le quitó la oveja del pobre y se la ofreció en una comida a sus invitados. ¿Qué tú crees que se merece ese hombre? Y miren lo que dijo David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero él se lo había olvidado. No voy a leer, pero los próximos versos, Natán le declara a David, pues ese hombre eres tú. Ahora, dígame una cosa, cuando usted va a hacer un pronunciamiento, tenga cuidado con el peso con que usted lo hace. Porque con la misma vara que tú mides, a ti te van a medir. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque yo quiero que sepa que vamos a seguir juzgando. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que aquí todo el mundo ha dicho, que el juicio sea justo. Justo. No de acuerdo a la apariencia. Que sea justo. Amén. Entonces, muy bien, según lo que hemos escuchado, bíblicamente se puede juzgar. Vemos lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 1, donde dice, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, que aquí le está hablando que no juzgue tú que estás haciendo lo mismo que dijo el pastor. Si aquí no me está diciendo que no se puede juzgar, que no juzgue si yo estoy haciendo lo mismo, porque es un juicio hipócrita. Es un juicio, es juzgando, pero es injusto. Si no es que no lo está diciendo, puedes juzgar luego que tú te saques la viga de tu ojo. Lo que está diciendo aquí es, tú estás haciendo algo peor y estás juzgando al hermano. Primero júzgate a ti mismo que tiene algo peor, para que entonces luego lo menor de tu hermano lo haga. Sí, no es que está diciendo que no lo haga. En Juan 7, 24, bien lo dice claro, juzgad no según la apariencia. Es decir,
yo no debo juzgar por lo que yo veo en la persona. Solamente, como dijo el pastor al principio, que viene alguien vistiendo como nosotros nos vestimos y decimos que ya ese no es cristiano. Hasta le hacemos el llamado. Pero viene alguien vestido y con la formalidad que uno dice y hasta le da una oportunidad. Venga a pasar por aquí. No, yo todavía no me he convertido. Es decir, que no debemos de juzgar según la apariencia. Como dice la misma Biblia en Juan 7:51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Si primero escucharlo, primero... Porque ¿qué hace un juez antes de emitir un juicio? Escucha el que está acusando o el querellante, lo escucha ambos. No solamente, como dijo la hermana, no solamente escucha ambas partes, sino escucha a los testigos y escucha hasta a los abogados. Es decir, que no juzgar con justo juicio, como dice Juan 7:24, es escuchar ambas partes. Si como cristianos nosotros lo podemos hacer, pero tenemos que hacerlo con justicia. Y con justicia escuchar a ambas partes. Dice, mira que fulano, tal y tal cosa. Como ha dicho el pastor, tú me puedes decir eso delante de él. Porque para hacerlo justo, pero ¿qué es lo que mayormente hacemos? O la mayoría de las personas hace, o muchas personas hacen. Cuando alguien le dice algo, ahí sí es verdad. Es decir, entonces ya está emitiendo un juicio injusto. Para hacerlo justo, y siempre yo he tratado de hacer eso. Alguien me dice algo y yo no doy mi opinión hasta que yo no escuche a la persona de la cual tú estás hablando. Aunque no lo llame a ambos, me gusta escuchar ambas partes. Yo digo, bueno, si es así no está bien, pero habría que escuchar la versión de la otra persona. Porque eso es con justo juicio. Y eso es lo que hace un juez. Un juez hace eso. Pero ¿qué dice Primera de Corintios? Me gustaría que lo buscaran. Primera de Corintios 2:15. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:15? Aquí lo tengo. En cambio, y eso está hablando desde antes, pero dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, que el espiritual. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver si estamos en el espíritu o en la carne. Pero el cristiano, ¿en qué está? ¿En el espíritu o en la carne? El cristiano. Hermano, ¿en qué está el cristiano? El cristiano estoy hablando. No el que se dice, no el que... El cristiano está y anda en el espíritu o en la carne. Entonces, ¿qué es andar en el espíritu? El espiritual. Entonces, ¿qué hace el espiritual? Juzga todas las cosas. Pero dice, para terminar con esto, me lo sé de memoria, pero lo quiero leer, que dice que nosotros hemos de juzgar. Esa yo creo que era la misma lectura que le tenía. Sí, la misma. En Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios 6. ¿Qué dice Primera de Corintios 6? ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, que nosotros, Pablo le está haciendo una pregunta, pero él lo que le quiere decir, debemos
nosotros cuando tengamos un problema con algún hermano ir ante lo injusto, No. ante lo inconverso a decirle, tú sabes, mira qué tal cosa? No. Hermano Henry. ¿Debemos ir a donde lo justo o debemos ir donde los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Y qué va a hacer ese santo? Juzgar, oírnos. Si Wandy y yo tenemos un problema, yo voy a ir, número uno, voy a ir yo a llevarlo a juicio a Wandy. No. Voy a ir yo donde un vecino, un amigo del trabajo a decirle a ese que mira lo que está pasando entre nosotros. No, yo voy a un santo. ¿Cuántos son santos? Amén. Entonces yo voy donde Dominga y le digo, Dominga, mira lo que nos está pasando entre Wandy y mí. Dominga me dice, dime hermano Henry, ¿qué pasó? Yo le doy mi opinión. Hermano Wandy, ¿qué es lo que está pasando? Y Wandy da su opinión. ¿Qué va a hacer la hermana Dominga? Si él y yo tenemos un problema, Dominga, ¿qué usted hace? Y nosotros damos nuestra opinión. Después que usted escuche nuestra opinión, ¿qué usted haría? Después que yo escucho la opinión de ustedes dos, yo lo que voy a tratar es que que haya una reconciliación entre ustedes dos. Es un juicio que usted está haciendo. Y que eso se termine. Entonces usted va a determinar qué está bien o qué está mal. Eso es juzgar. Ajá. Por eso es cuando alguien va a un juicio, el juez va a decir, uno es condenado y otro es absuelto. O no es condenado. Es decir, el juez está haciendo un juicio. Y Pablo lo que está diciendo es, llamen a un santo. Porque un santo va a ser un justo juicio. Un santo. Amén. ¿Qué más dice para concluir? ¿O no sabéis que los santos, ¿cuáles son los santos? Miren ese versículo, es muy importante. Primera de Corintios 6:2, muy importante, hermano. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. ¿Quién va a juzgar al mundo? Con Jesucristo nosotros vamos a juzgar al mundo, hermano. Ustedes sabían eso, que nosotros vamos a juzgar. Y mira lo que dice Pablo. Eso era lo que yo le quería leer. Y mira lo que dice Pablo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Es decir, entre lo que pasa en los hermanos, somos nosotros incapaces de juzgar eso pequeño. Si vamos a juzgar el mundo, si no podemos juzgar lo pequeño aquí en la tierra o entre los hermanos, no estamos todavía capacitados para irnos con Cristo. Porque los que se vayan con Cristo van a venir a juzgar al mundo. Entonces, si no somos capaces de buscar lo pequeño entre hermanos, cuando haya una diferencia, no todo tiene que venir a donde el pastor. Si hay una diferencia entre mí y Wandy, nosotros tenemos que hablar como espirituales. Ahora, si uno de los dos no está siendo espiritual y hay problemas, el que es espiritual llama a un espiritual. Y con ese espiritual se habla. Y ahí es que habla Mateo 18, que si un hermano peca contra ti, trata de resolverlo. Si no, llama a 2 o 3 testigos. Si no, díselo a la iglesia. Lo amonestan hasta que lo expulsan. Eso dice Mateo 18. Hasta que lo expulsan. Entonces, mi conclusión es que el cristiano puede juzgar con justo juicio. Y para eso nosotros tenemos que ser espirituales, tenemos que andar en santidad y recordar que vamos a juzgar al mundo. ¿Dónde se lee? ¿Cuál? Dígame. Mateo, capítulo 19, versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que esos discípulos iban a aceptar. Entonces, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios. Hay muchos textos bíblicos, para eso en la concordancia teníamos muchos textos bíblicos, pero yo creo que con lo que hemos analizado tenemos una idea clara de que podemos hacerlo, pero cómo hacerlo.
Porque tenemos que saber que cuando dice con la medida con que juzgáis, se va a juzgar. Es decir, que cuando lo hagamos con misericordia, como tú quieres que te traten. Porque como decía Stephanie, todos fallamos. Y cuando fallamos, ¿cómo queremos que nos traten? Con misericordia. Entonces, cuando te toca a ti, ¿cómo debe hacerlo? Con misericordia. Porque si cuando te tocó a ti, lo haces sin misericordia, cuando tú lo hiciste sin misericordia, cuando te toque a ti que te juzguen, lo van a hacer sin misericordia. Entonces, lo que Dios quiere es que tengamos misericordia y que como Jesucristo es nuestro guía, actuemos como nuestro maestro. Gracias, Padre, te damos una vez más. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Vamos a orar ahora todo por la situación del mundo. Padre, en esta hora tú dices en tu palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Tú dices en tu palabra, oh Dios, que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, Padre, creyendo lo recibiremos. Oh Jesucristo, nos dijiste que todo lo que le pidamos al Padre en tu nombre lo hará para que el Padre sea glorificado. En esta hora, Padre, nos ponemos de acuerdo para presentarte nuestros hogares, para presentarte cada uno de los hogares, Padre, que nos sintonizan, para presentarte cada hogar, Padre, que ha doblado su rodilla, clamando por misericordia, aún los presidentes, Padre, que se han doblado ante ti. Oh Dios amado, que detenga, Padre especial, esta plaga. Oh Padre, que tu misericordia, acuérdate de que somos, Padre, polvo. Oh Señor, ven en nuestro auxilio. Líbranos, Padre, de esto mal. Oh, en el nombre de Jesús te lo imploramos. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y con la ayuda de Dios nos vemos en el próximo mes. Amén. Sí, Señor. Dios le bendiga.